Muy buenas noches y bienvenidos otra vez más a este nuevo video programa de El Túnel del Miedo. Bueno, les comento que esta noche vamos a estar hablando de nada más y de nada menos que de el gobierno secreto y los objetos voladores no identificados. He decidido contarles la pura verdad para terminar de una vez por todas con esta historia que muchísima gente no puede terminar entonces de descubrir. Voy a contar toda la verdad y cómo tuvo mucho que ver este gobierno secreto con los objetos voladores no identificados. La élite de aquel tiempo, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, jamás hubiera imaginado realmente que se iba a meter, por decirlo así, en una experiencia increíble. Pero les comento una cosa, por aquel entonces estaba gobernando Harry Truman como presidente de los Estados Unidos de América, y la historia dice lo siguiente: pues verán, hemos de remontarnos a los años siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran otros tiempos, las cosas tenían trascendencia especial, era como si empezáramos a construir el mundo de la nada, y en cierto sentido eso era cierto de forma literal. El gobierno de los Estados Unidos de América se enfrentó entonces con una serie de eventos más allá de toda predicción. Eventos totalmente increíbles que desafiaron el sentido común de la élite gobernante de aquella época, ante los que un atónico presidente, Harry Truman, y sus jefes militares se encontraron literalmente impotentes después de ganar la más devastadora y costosa guerra de la historia. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos habían desarrollado y usado la bomba atómica y era por entonces los únicos en poseerla. Sí, es así. Estados Unidos tenía entonces la bomba atómica y eso les había ayudado a terminar con la Segunda Guerra Mundial y con la resistencia japonesa. Recordemos que ellos habían bombardeado Pearl Harbor en 1945 y la bomba atómica terminó o ayudó a terminar entonces esa terrible Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, continúo entonces, por decirlo así, el relato. Uno solo puede imaginar la confusión y el desconcierto cuando la élite del gobierno de los Estados Unidos descubrió una nave alienígena pilotada por seres insectoides. Fíjense en ustedes, que había caído en Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952 se recuperaron al menos 16 naves con 65 cuerpos, de los cuales uno estaba vivo, y hay constancia de una nave más que explotó. De estos incidentes, 13 ocurrieron dentro, por decirlo así, de la frontera norteamericana de los Estados Unidos. Uno en Arizona, 11 en Nuevo México y el último en Nevada. 3 sucedieron en otros países, 1 en Noruega y 2 en México. Estos fueron los primeros hallazgos. Pero el 13 de febrero de 1948 se encontró una nave alienígena cerca de Aztec, Nuevo México. El 25 de marzo del mismo año se rescató una nave de 30 metros de diámetro que había caído en Hart Canyon, cerca de Aztec, Nuevo México. De ella se recuperaron 17 cuerpos alienígenas parecidos a este, pero lo más impactante que al revisar la inmensa nave
de 30 metros de diámetro, en una habitación se encontraron cuerpos destrozados de seres humanos que habían sido secuestrados y almacenados en esa nave. Después de esto, el pánico y la paranoia se apoderaron de aquellos que estaban dentro del reducido círculo conocedor de los hechos, y una pesada cortina de alto secreto se alzó inmediatamente. Las medidas de seguridad fueron incluso más elevadas que las que se impusieron en el proyecto Manhattan, de forma que en los años que siguieron estos eventos se transformaron en el secreto mejor guardado de la historia. Cuando en 1949 se recuperó un alien vivo de la nave que se estrelló cerca de Roswell, las medidas de seguridad ya eran realmente extremas. Recordemos que en una de esas naves se habían encontrado realmente alienígenas que eran de índole insectoide, como este que estamos viendo entonces acá. Estas son imágenes reales de un ser viviente que es en realidad un insecto. Bueno, los tripulantes de esas naves eran pero muy parecidos entonces a este insecto que estamos viendo ahora, que es una mantis religiosa. Eran entonces de ese origen, insectos inteligentes que tuvieron la capacidad mental de poder construir una nave y venir a la Tierra, por decirlo así, a visitarla. Bueno, se formó inmediatamente un grupo especial de científicos americanos que fueron organizados en lo que se llamó el Proyecto SIG en diciembre de 1947. Este evolucionó en el Proyecto GRUS en diciembre de 1948. Además, otros proyectos de desinformación se creó bajo la supervisión del Proyecto GRUS. Se trata del conocido Libro Azul. Se organizaron equipos especiales, los equipos azules, para recuperar las naves alienígenas. Estos equipos serían conocidos después como los equipos Alfa. ¿Qué hizo entonces el gobierno americano para proteger semejante información? Ya durante los primeros años, entonces, la Fuerza Aérea Norteamericana y la CIA ejercieron un control completo sobre el secreto justamente que debían ocultar o guardar. Se informó inicialmente como Grupo Central de Inteligencia por medio de una orden ejecutiva con el propósito de investigar la presencia alienígena. Más tarde, la NSA, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad, oculta en las sombras, se estableció para controlar los servicios de espionaje y especialmente el problema entonces alienígena, que para ese entonces realmente era algo pero extraordinario. Nadie pensaba que iban a experimentar semejante experiencia de encontrarse con naves extraterrestres y con cuerpos que justamente no eran humanos, sino que eran humanoides. Realmente algo increíble todo esto. Bueno, les continúo explicando. Mediante una serie de organismos, órdenes presidenciales, etc., se creó una especie de buffer de la información basado en alto secreto y la presunta creencia de que los altos mandos preferían entonces no saber tanto para no tener que ocultar información o mentir en un juicio o una investigación del Congreso. De hecho, por decirlo así, les comento que al Congreso también se le estaba ocultando información. Por esa razón, entonces, este nuevo videoprograma se llama El Gobierno Secreto, porque era un gobierno sobre otro gobierno que estaba gobernando en la sombra y hacía un contraste con el gobierno real votado por el pueblo entonces
americano. El tema es el siguiente. Mediante una serie de organismos, órdenes presidenciales, etcétera, como dije antes, se creó una especie de buffer de la información, basado en un alto secreto y en la presunta creencia de que los altos mandos preferían entonces no saber nada para no tener que mentir o decir la verdad. De hecho, si el secreto tenía que ser total, entonces no se podía informar de ello al Congreso, con lo que las fuentes de dinero habían de seguir fluyendo, por decirlo así, por vías especiales como los fondos de reserva de la CIA y la NSA o gastos militares en proyectos de alto secreto militar. El asunto era si iba a poder haber alguna filtración o no acerca de lo que se estaba planeando y de lo que secretamente el gobierno americano estaba haciendo. Bueno, yo les puedo decir, estimados televidentes, que nada es perfecto, ni existe el secreto total. En 1949, el secretario de Defensa James Forrestal empezó a hacer objeciones sobre la necesidad de tanto hermetismo. Era un hombre idealista y muy religioso que creía en el público y que tenía por derecho a saber todo lo que realmente se estaba ocultando. Cuando empezó a hablar del asunto con los líderes de la oposición y otros miembros del Congreso, fue obligado a retractarse por Harry Truman, el presidente norteamericano. Expresó sus temores de estar siendo vigilado por mucha gente, lo que fue interpretado por ellos como que no estaba muy bien guardado el secreto con esta persona como realmente ellos querían, y fue acusado de paranoia. Más tarde se dijo que sufrió una crisis nerviosa que hizo necesario su ingreso en el hospital naval de Beersheba. De hecho, se temía que Forrestal volviese a hablar y por eso se lo aisló y fue desacreditado. El 22 de mayo de 1949 se simuló un suicidio tirándole a través de la ventana de su habitación en el mismo hospital entonces naval de Beersheba. Volviendo nuevamente al tema alienígena, con respecto a ese alien capturado, les comento, vivió aproximadamente 4 años más. Lógicamente estaba confinado en una celda, ya se lo había interrogado. Aquellas preguntas que tenían una respuesta indeseable realmente no fueron contestadas por el alienígena. En el segundo año de su cautiverio fue abriéndose más y la información obtenida fue un poco más clara. La compilación de todas sus revelaciones fue lo que más tarde se llamó el Libro Amarillo. A finales de 1951, el alienígena bautizado Eve empezó a enfermar. El personal médico era impotente para determinar la causa de su aflicción. Como la base del sistema de Eve era la clorofila, procesando la comida en energía de una forma parecida, dice, a las plantas, se decidió llamar a un experto en botánica, el doctor Guillermo Mendoza. Este trabajó intensamente tratando de salvar la vida de Eve, pero al final murió a mediados de 1952. Bueno, en 1953 un nuevo hombre ocupó la Casa Blanca, el general del ejército, entonces llamado Eisenhower, Luis Eisenhower. Acá tenemos una foto entonces de Eisenhower. Fue el siguiente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sus métodos consistieron en crear una organización estructurada en una cadena de mando. Este método delegaba su autoridad a grupos de personas que formaban un comité. Evidentemente también tomó sus decisiones, pero solo en los casos en los que el comité de expertos
no llegaba a un consenso. Durante su primer año de mandato, en 1953, al menos 10 naves alienígenas, escuchen bien, fueron recuperadas y con un total de 26 aliens muertos y 4 vivos. Eisenhower sabía que tenía que solucionar el problema alienígena y que éste no podía ser revelado al Congreso. Para ello acudió a su amigo y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el señor Nelson Rockefeller. Aquí lo tenemos entonces. Todos saben bien de que el señor Nelson Rockefeller, multimillonario. Juntos planearon en secreto la estructura, dice, encargada, escuchen bien, de supervisar el asunto alienígena, formando las bases del futuro y el nefasto Majestic 12. Mientras tanto, ese mismo año se descubrieron grandes objetos en el espacio que se dirigían a la Tierra. Las evidencias posteriores mostraron que se trataba de naves espaciales que ya habían sido detectadas y bueno, el proyecto Sigma interceptó las comunicaciones de radio alienígenas mientras las naves se posicionaban en una órbita muy alta alrededor del planeta. Se concertó un aterrizaje mediante el lenguaje binario. Así tuvo lugar la primera entrevista con estos seres llegando a establecer las primeras relaciones diplomáticas de expopolítica, entonces, entre el presidente Eisenhower y los extraterrestres. El presidente Eisenhower se reunió cara a cara con la delegación alienígena. ¿Escucharon bien? Todo esto era realmente en esa época un alto secreto. Cara a cara se reunió con ellos y estableció el primer tratado formal entre los Estados Unidos de Norteamérica y la nación alienígena. En este tratado se especificaba que los alienígenas no interferirían en los asuntos humanos y que los humanos no interferirían en los asuntos alienígenas, que no harían ningún otro tratado con otras naciones y que nos suministrarían gradualmente avances tecnológicos a cambio de permitirles, escuchen bien, aducir de vez en cuando a seres humanos para su estudio. Se especificaba que dichos humanos no serían dañados y que serían devueltos en breve sin que pudieran recordar nada de lo sucedido. Se estableció también la notificación de forma periódica al recién creado Majestic 12 de todos los humanos abducidos. Como acuerdo final y como broche de oro, se estableció un intercambio de 16 personas humanas por 16 personas alienígenas a fin de mejorar el entendimiento mutuo y el aprendizaje entre unos y otros. Los invitados alienígenas permanecerían en la Tierra mientras que sus equivalentes humanos viajarían al lugar de origen de los visitantes y, en teoría, volverían. Pero el hecho más sustancial fue el acuerdo para construir bases subterráneas en Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado, Nevada, cerca del Área 51. Dos de ellas serían de utilización conjunta y las otras solo tendrían personal alienígena. Para acceder a ellas se requeriría una acreditación especial de la Armada. Muchos de ustedes estarían preguntando, pero ¿de dónde salió el dinero en tan grandes cantidades para poder construir esas bases subterráneas ultra secretas donde estarían, por decirlo así, trabajando tanto los alienígenas como los seres humanos y los científicos en conjunto? Bueno, ya eso fue un verdadero problema. La construcción de las bases fue muy lenta debido al ritmo con que llegaban las grandes cantidades de dinero necesarias. En parte se financió, por decirlo así, como si fuera un proyecto secreto para construir refugios atómicos donde
pudieran refugiarse los miembros del gobierno y el personal de la Casa Blanca. Más tarde se justificaría el gasto, el inmenso gasto, como la construcción de bases militares subterráneas y la investigación y construcción de nuevas armas secretas. Como estas cosas eran consideradas alto secreto, el dinero para su financiación fluyó sin hacer muchas preguntas. Y todo esto estaba totalmente controlado por la oficina militar de la Casa Blanca. De hecho, la Guerra Fría fue una gran fuente de dinero no controlado. El Majestic 12 se financió con millones de dólares provenientes entonces de estos fondos. Posteriormente se fundó el Majestic, como ya dije, con el memorándum número NSC 5410. De forma secreta, en 1954, entonces Eisenhower fue realmente el que fundó esto. Se trataba de un comité permanente conocido como Majestic 12, encargado de supervisar y dirigir todas las acciones encubiertas del asunto alienígena. Estaba formado por Nelson Rockefeller, recuerden, el multimillonario, sí, aquí lo tenemos nuevamente en fotografía. Indudablemente que Nelson Rockefeller ayudó a financiar este gobierno secreto y las bases que eran subterráneas, mientras que la NSA y la CIA ayudaron a continuar esto en el más absoluto secreto. Este grupo Majestic 12 estuvo formado por John Foster, secretario de Estado, Charles Wilson, secretario de Defensa, almirante Arthur Weiss Radford, jefe de Estado Mayor, Edgar Hoover, director del FBI, y también hombres del Comité Ejecutivo del Consejo de Relaciones Exteriores, conocidos como hombres sabios. Estos eran miembros de una sociedad de estudiantes conocidos como la Sociedad Jason, que reclutaba a sus miembros entre las sociedades de Skull and Bones y otras. Bueno, seguramente ustedes se estarán preguntando a estas alturas, bueno, pero ¿qué pasó con los extraterrestres? ¿Cómo continuó esta historia? Lamentablemente no fue muy bien. En 1955 ya era obvio que los alienígenas habían engañado a Eisenhower y roto los acuerdos firmados previamente. Se encontraron cuerpos humanos horriblemente mutilados, además de algunos animales, en todo Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino también en Argentina en el año 2002, si ustedes recuerdan el gran auge de las vacas mutiladas salvajemente y de una forma horrible, donde se les habían extraído, por ejemplo, los órganos, la sangre, las mamas, los ojos, el músculo de la mandíbula inferior, entonces de la boca, y también otros órganos más. Además, se sospechaba que las listas de abducidos suministradas por los alienígenas no era completa y que no todos ellos habían sido devueltos, sino directamente secuestrados, mutilados y desaparecidos. Por si fuera poco, también se sospechaba que la Unión Soviética había llegado a algún acuerdo con los alienígenas, siendo en esta línea. Más tarde se descubrió que, o siguiendo en esta línea, más tarde se descubrió que los habían estado manipulando por el ciento Augusto y Piacere. Mucha gente había sido manipulada por intermedio de sociedades secretas y sectas de ocultismo, magia negra, religión, etc. Parece ser que estos alienígenas utilizaban a los humanos y animales como fuente de glándulas, enzimas, sangre y secreciones hormonales para horribles experimentos genéticos. Y hoy día en esas bases
continúa habiendo realmente experimentos genéticos que son inhumanos. Ellos explicaban estas acciones como necesarias para su supervivencia. Por lo visto, su estructura genética se había deteriorado mucho, con la consecuencia de que no son capaces de reproducirse. Si no son capaces de mejorar sus genes, su raza no tardaría entonces en desaparecer. En ese tiempo, ya los americanos estaban preguntándose de qué forma podrían librarse de estos alienígenas que realmente tenían una tecnología pero muchísima más avanzada que los seres humanos, y por esa razón realmente había mucho temor porque nadie se atrevía a hacerle frente y ya estaban establecidos en bases secretas subterráneas en los Estados Unidos de Norteamérica. Por desgracia, los pocos encuentros bélicos entre humanos y extraterrestres dejaron bien a las claras la importancia de nuestras armas frente a ellos. Mejor dicho, la impotencia de las armas frente a ellos. En estas circunstancias, el grupo Majestic 12 prefirió mantener las relaciones y hacer la vista gorda. ¿Escucharon eso? Hacer la vista gorda hasta que nuestra tecnología descubriese alguna arma eficaz contra las defensas alienígenas. Esto quiere decir que siguieron permitiendo que seres humanos fueran secuestrados y mutilados con tal de que el pase de tecnología continuara fluyendo, por decirlo así, para que ellos siguieran aprendiendo a costa de las vidas de miles de personas. Mientras tanto, el asunto alienígena era desacreditado por todos los medios ante el público a fin de mantener el secreto. Había que evitar el colapso de nuestra sociedad, decían, tanto económico como social, ante la verdad. El pánico se apoderaría de la gente y las estructuras religiosas se verían abajo con el caos y la anarquía subsiguiente. Se intentó llegar a un acuerdo secreto con la Unión Soviética y otras naciones para unir fuerzas en pos de la supervivencia de la humanidad. Mientras tanto, se seguían investigando el desarrollo de armas nuevas. El resultado de estas investigaciones fueron los proyectos Joshua y Excalibur. El primero de ellos, Joshua, era fruto del desarrollo de un arma capturada a los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento era capaz de generar una emisión de ondas de baja frecuencia que podían atravesar 4 pulgadas de blindaje desde una distancia de 2 millas, o sea, más de 2 kilómetros. Se suponía que sería capaz de atravesar las defensas de las naves alienígenas. En cambio, Excalibur consistía en un misil perforador capaz de atravesar 1000 metros de tierra con una desviación máxima del objetivo de aproximadamente solamente 50 metros. Podía llevar una cabeza atómica de 1 megatón y estaba diseñado este misil para destruir las bases subterráneas en caso que se profundizara el desacuerdo entre los alienígenas y los seres humanos. Por suerte, eso aparentemente no ocurrió. A partir de ahí en adelante, a partir de 1953, lo que hubo entonces fue un peligroso equilibrio entre las relaciones diplomáticas, por decirlo así, entre los alienígenas y los seres humanos. Los secretos, sean o no útiles, son una fuente increíble de poder. Pueden hacer que un grupo de gente se una contra todo el resto de la humanidad y que se mantengan unidos por la necesidad de mantener oculta la verdad. Justifica acciones impensables bajo otras circunstancias, y eso fue lo que sucedió en los Estados Unidos de América.
Para empezar, el Congreso no podía ser informado, ya que comunicarle algo era hacerlo público en su corto plazo de tiempo. El secreto se mantuvo dentro de una poderosa comisión llamada Majestic 12. Esta tenía poder para manipular miles de millones de dólares destinados a proyectos secretos de índole militar. Podía utilizar su poder e influencia con la falta de escrúpulos típico de un fin más allá de toda discusión. Como consecuencia, se mantuvo a los presidentes posteriores a Eisenhower ignorantes de lo que pasaba en un intento por hacer el velo secreto lo más impenetrablemente posible. Por ejemplo, John Kennedy fue asesinado porque sospechaba algo y fue más allá de lo prudente en sus investigaciones internas. Todo ello permitió formar un poder dentro de ese mismo poder. Esto quiere decir que había un segundo gobierno secreto en las sombras manejando los hilos de realmente este nefasto arreglo de expopolítica entre los extraterrestres y los seres humanos para poder aprender más acerca de ellos. Lo que les puedo decir, estimados televidentes, de que realmente esto, el aprender tecnología avanzada de parte de ellos, llegó a un alto costo, porque cientos de personas fueron secuestradas y mutiladas por tratar de conseguir esa tecnología que nosotros no teníamos entonces. Entonces vemos que John Fitzgerald Kennedy fue asesinado porque preguntó más de la cuenta acerca de estas ocultaciones y acerca de estas bases secretas y de los tratos con los extraterrestres. Todo ello permitió formar entonces un poder dentro del poder, como les dije antes, un poder secreto que tenía en sus manos las principales agencias de espionaje del país y unos medios económicos que lo podían equiparar a la nación más potente del planeta. Richard Nixon fue obligado también a dimitir cuando su situación inclinó a la nación al deseo de transparencia informativa con el consiguiente descubrimiento de los tejemanejes internos. Eso no se podía permitir y los servicios de inteligencia montaron un verdadero golpe de Estado palaciego, el famoso Watergate, para destituir entonces a Richard Nixon, acusándolo entonces de abuso sexual, por decirlo así. No cabía la menor duda para esas alturas de que un grupo secreto era el que realmente estaba controlando al gobierno americano y no el presidente de los Estados Unidos, que había sido votado entonces por el pueblo americano. No solo eso, sino que además está en posesión de una tecnología superior, ya que controlaban la fuente de información alienígena. De hecho, tienen a su disposición naves espaciales, escuchen bien, capaces de ir hasta la Luna o Marte fácilmente, en donde existen bases de utilización conjunta alienígena terrestre. Y todo esto estaba controlado por el nefasto y misterioso grupo Majestic 12, que explota la situación permitiendo que los alienígenas sigan haciendo experimentos humanos que dejarían en pañales los hechos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para terminar, estimados televidentes, podría decirle lo siguiente. En este momento existe un equilibrio entre el grupo Majestic. Siguen sin atreverse a actuar contra las bases extraterrestres, al menos abiertamente, en parte porque no quieren renunciar a esa fuente de conocimiento y poder, pero existe un verdadero peligro eminente.
he descubierto que los alienígenas han estado implementando instrumentos microscópicos o microchips en seres humanos. Esa operación se realiza cuando esas personas son niños, quizás en alguna visita médica o algo por el estilo. Creo que su intención es tener preparados un ejército secreto que les permite dar el gran golpe en el momento adecuado, destruir al grupo Majestic 12 y controlar al país. Las personas que tienen esos mecanismos no son conscientes de ello y probablemente dichos instrumentos aún no están actuando. Supongo que esperarán a tenerlas, por decirlo así, posicionadas antes de activarlas a fin de que las acciones de las mismas parezcan lo más naturalmente posibles. Bueno, realmente esta fue la historia, que realmente es increíble, y este fue el documento, estimados televidentes, que yo les acabo de leer a ustedes, que realmente muy poca gente está en conocimiento de este documento que se llama El Gobierno Secreto, y yo soy uno de los privilegiados en tener este documento, el cual he analizado, lo he analizado muchas veces, porque realmente suena a ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. ¿Y saben por qué? Porque este documento da nombres de presidentes, nombres de militares, nombres de científicos, nombres de gente de mucho poder, como por ejemplo Nelson Rockefeller, que tuvo una participación, por decirlo así, con el proyecto Majestic 12. Entonces, cuando un documento da nombres, lugares, fechas, no me cabe la menor duda de que está diciendo la verdad, porque todo lo que dice, por decirlo así, lo prueba con las personas, que seguramente muchas de ellas ya están muertas, participaron en el proyecto Majestic 12, que hasta el día de hoy han seguido ocultando este gobierno secreto que maneja los hilos, por decirlo así, en las sombras, y que trata de seguir ocultando la verdad acerca de este trato de expopolítica, este trato, por decirlo así, diplomático entre los extraterrestres y el ejército norteamericano. Todo lo que aprendieron, toda la tecnología que los extraterrestres nos han pasado, costó un alto costo, costó muchísimo, costó la vida de cientos de personas que fueron secuestradas, que fueron abducidas, que fueron descuartizadas, a las cuales se les trajo la sangre, se les trajo los órganos, que fueron estudiados por adentro y por afuera. Realmente, yo pregunto una cosa, ¿había que pagar un costo tan alto para poder aprender una tecnología de avanzada, una tecnología que nosotros no teníamos y que a lo mejor nos hubiera costado pero muchísimos años en aprender por cuenta propia? Yo creo que hubiera sido mejor esperar realmente aprender por sí mismos, por nuestros científicos, esta tecnología antigravedad, el teletransportarse en el tiempo y avances tecnológicos y médicos. Realmente hubiera sido mejor conseguir esa tecnología de una forma decente y no de una forma indecente a costa de la vida, por decirlo así, de cientos de personas que, vuelvo a repetirlo, fueron secuestradas impunemente. Hoy día las relaciones
diplomáticas entre los extraterrestres y el gobierno norteamericano se han echado a perder. Pero nadie, absolutamente nadie, se atreve a atacar a estas bases subterráneas que están habitadas por alienígenas, por extraterrestres. Están trabajando en los laboratorios, siguiendo y haciendo experimentos genéticos que son inmorales y realmente horrorosos. Y todo esto en aras de la ciencia, según dicen algunos. A mí me parece que experimentar con seres humanos, con hacerles experimentos genéticos, es lo más bajo e inmoral que puede haber en la Tierra. Bueno, esto fue todo, estimados televidentes, por el día de hoy. Y hasta el próximo video programa de El Túnel del Miedo. Buenas noches. Aztec, Nuevo México. El 25 de marzo del mismo año se rescató una nave de 30 metros de diámetro que había caído en Hart Canyon, cerca de Aztec, Nuevo México. De ella se recuperaron 17 cuerpos alienígenas parecidos a este, pero lo más impactante que al revisar la inmensa nave de 30 metros de diámetro, en una habitación se encontraron cuerpos destrozados de seres humanos que habían sido secuestrados y almacenados en esa nave. Después de esto, el pánico y la paranoia se apoderaron de aquellos que estaban dentro del reducido círculo conocedor de los hechos, y una pesada cortina de alto secreto se alzó inmediatamente. Las medidas de seguridad fueron incluso más elevadas que las que se impusieron en el Proyecto Manhattan, de forma que en los años que siguieron estos eventos se transformaron en el secreto mejor guardado de la historia. Cuando en 1949 se recuperó un alien vivo de la nave que se estrelló cerca de Roswell, las medidas de seguridad ya eran. Muy buenas noches y bienvenidos otra vez más a este nuevo video programa de El Túnel del Miedo. Bueno, les comento que esta noche vamos a estar hablando de nada más y de nada menos que de el gobierno secreto y los objetos voladores no identificados. He decidido contarles la pura verdad para terminar de una vez por todas con esta historia que muchísima gente no puede terminar entonces de descubrir. Voy a contar toda la verdad y cómo tuvo mucho que ver este gobierno secreto con los objetos voladores no identificados. La élite de aquel tiempo, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, jamás hubiera imaginado realmente que se iba a meter, por decirlo así, en una experiencia increíble. Pero les comento una cosa, por aquel entonces estaba gobernando Harry Truman como presidente de los Estados Unidos de América, y la historia dice lo siguiente, pues verán, realmente extrema. Recordemos que en una de esas naves se habían encontrado realmente alienígenas que eran de índole insectoide, como este que estamos viendo entonces acá. Estas son imágenes reales de un ser viviente que es en realidad un insecto. Bueno, los tripulantes de esas naves eran muy pero muy parecidos entonces a este insecto que estamos viendo ahora, que es una mantis religiosa. Eran entonces de ese origen, insectos
inteligentes que tuvieron la capacidad mental de poder construir una nave y venir a la Tierra, por decirlo así, a visitarla. Bueno, se formó inmediatamente un grupo especial de científicos americanos que fueron organizados en lo que se llamó el Proyecto SIG en diciembre de 1947. Este evolucionó en el Proyecto GRUS en diciembre de 1948. Además, otros proyectos de desinformación se creó bajo la supervisión del Proyecto GRUS. Hemos de remontarnos a los años siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran otros tiempos. Las cosas tenían trascendencia especial. Era como si empezáramos a construir el mundo de la nada. Y en cierto sentido eso era cierto de forma literal. El gobierno de los Estados Unidos de América se enfrentó entonces con una serie de eventos más allá de toda predicción. Eventos totalmente increíbles que desafiaron el sentido común de la élite gobernante de aquella época, ante los que un atónico presidente, Harry Truman, y sus jefes militares se encontraron literalmente impotentes después de ganar la más devastadora y costosa guerra de la historia. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos habían desarrollado y usado la bomba atómica y era por entonces los únicos en poseerla. Sí, es así. Estados Unidos tenía entonces la bomba atómica y eso les había ayudado a terminar con la Segunda Guerra Mundial y con la resistencia japonesa. Recordemos que ellos habían bombardeado Pearl Harbor en 1945 y la bomba atómica terminó o ayudó a terminar entonces esa terrible Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, continúo entonces, por decirlo así, el relato. Uno solo puede imaginar la confusión y el desconcierto cuando la élite del gobierno de los Estados Unidos descubrió una nave alienígena pilotada por seres insectoides. Fíjense en ustedes, que había caído en Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952 se recuperaron al menos 16 naves con 65 cuerpos, de los cuales uno estaba vivo, y hay constancia de una nave más que explotó. De estos incidentes, 13 ocurrieron dentro, por decirlo así, de la frontera norteamericana de los Estados Unidos. Uno en Arizona, 11 en Nuevo México y el último en Nevada. 3 sucedieron en otros países, 1 en Noruega y 2 en México. Estos fueron los primeros hallazgos. Pero el 13 de febrero de 1948 se encontró una nave alienígena cerca de... El gobierno de los Estados Unidos de América se enfrentó entonces con una serie de eventos más allá de toda predicción. Eventos totalmente increíbles que desafiaron el sentido común de la élite gobernante de aquella época, ante los que un atónico presidente, Harry Truman, y sus jefes militares se encontraron literalmente impotentes después de ganar la más devastadora y costosa guerra de la historia. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos habían desarrollado y usado la bomba atómica y era por entonces los únicos en poseerla. Sí, es así. Estados Unidos tenía entonces la bomba atómica y eso les había ayudado a terminar con la Segunda Guerra Mundial y con la resistencia japonesa. Recordemos que ellos habían bombardeado Pearl Harbor en 1945 y la bomba atómica terminó o ayudó a terminar entonces esa terrible Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, continúo entonces, por decirlo así, el relato.
Uno solo puede imaginar la confusión y el desconcierto cuando la élite del gobierno de los Estados Unidos descubrió una nave alienígena pilotada por seres insectoides. Fíjense en ustedes, que había caído en Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952 se recuperaron al menos 16 naves con 65 cuerpos, de los cuales uno estaba vivo, y hay constancia de una nave más que explotó. De estos incidentes, 13 ocurrieron dentro, por decirlo así, de la frontera norteamericana de los Estados Unidos. Uno en Arizona, 11 en Nuevo México y el último en Nevada. 3 sucedieron en otros países, 1 en Noruega y 2 en México. Estos fueron los primeros hallazgos. Pero el 13 de febrero de 1948 se encontró una nave alienígena cerca de Aztec, Nuevo México. El 25 de marzo del mismo año se rescató una nave de 30 metros de diámetro que había caído en Hart Canyon, cerca de Aztec, Nuevo México. De ella se recuperaron 17 cuerpos alienígenas parecidos a este, pero lo más impactante que al revisar la inmensa nave de 30 metros de diámetro, en una habitación se encontraron cuerpos destrozados de seres humanos que habían sido secuestrados y almacenados en esa nave. Después de esto, el pánico y la paranoia se apoderaron de aquellos que estaban dentro del reducido círculo conocedor de los hechos, y una pesada cortina de alto secreto se alzó inmediatamente. Las medidas de seguridad fueron incluso más elevadas que las que se impusieron en el proyecto Manhattan, de forma que en los años que siguieron estos eventos se transformaron en el secreto mejor guardado de la historia. Cuando en 1949 se recuperó un alien vivo de la nave que se estrelló cerca de Roswell, las medidas de seguridad ya eran realmente extremas. Recordemos que en una de esas naves se habían encontrado realmente alienígenas que eran de índole insectoide, como este que estamos viendo entonces acá. Estas son imágenes reales de un ser viviente que es en realidad un insecto. Bueno, los tripulantes de esas naves eran muy parecidos entonces a este insecto que estamos viendo ahora, que es una mantis religiosa. Eran entonces de ese origen, insectos inteligentes que tuvieron la capacidad mental de poder construir una nave y venir a la Tierra, por decirlo así, a visitarlo. Bueno, se formó inmediatamente un grupo especial de científicos americanos que fueron organizados en lo que se llamó el Proyecto SIG en diciembre de 1947. Este evolucionó en el Proyecto GRUS en diciembre de 1948. Además, otros proyectos de desinformación se creó bajo la supervisión del Proyecto GRUS. Se trata del conocido Libro Azul. Se organizaron equipos especiales, los equipos azules, para recuperar las naves alienígenas. Estos equipos serían conocidos después como los equipos alfa. ¿Qué hizo entonces el gobierno americano para proteger semejante información? Ya durante los primeros años, entonces, la Fuerza Aérea Norteamericana y la CIA ejercieron un control completo sobre el secreto justamente que debían ocultar o guardar. Se informó inicialmente como Grupo Central de Inteligencia por medio de una orden ejecutiva,
con el propósito de investigar la presencia alienígena. Más tarde, la NSA, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad, oculta en las sombras, se estableció para controlar los servicios de espionaje y especialmente el problema entonces alienígena, que para ese entonces realmente era algo pero extraordinario. Nadie pensaba que iban a experimentar semejante experiencia de encontrarse con naves extraterrestres y con cuerpos que justamente no eran humanos, sino que eran humanoides. Realmente algo increíble todo esto. Bueno, les continúo explicando. Mediante una serie de organismos, órdenes presidenciales, etc., se creó una especie de... Muy buenas noches y bienvenidos otra vez más a este nuevo video programa de El Túnel del Miedo. Bueno, les comento que esta noche vamos a estar hablando de nada más y de nada menos que de el gobierno secreto y los objetos voladores no identificados. He decidido contarles la pura verdad para terminar de una vez por todas con esta historia que muchísima gente no puede terminar entonces de descubrir. Voy a contar toda la verdad y cómo tuvo mucho que ver este gobierno secreto con los objetos voladores no identificados. La élite de aquel tiempo, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, jamás hubiera imaginado realmente que se iba a meter, por decirlo así, en una experiencia increíble. Pero les comento una cosa, por aquel entonces estaba gobernando Harry Truman como presidente de los Estados Unidos de América, y la historia dice lo siguiente. Pues verán, hemos de remontarnos a los años siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran otros tiempos, las cosas tenían trascendencia especial, era como si empezáramos a construir el mundo de la nada, y en cierto sentido eso era cierto de forma literal.